Buenas tardes. Mi nombre es Angie Jimena Villarrestrepo, hago parte del curso de Humanidades 1 y soy estudiante de Tecnología Química. En esta ocasión entrevistaré al profesor Fanor Valencia, docente de Ciencias Sociales de la institución educativa Laure de Santa Rosa de Cabal, colegio donde yo me gradué. Por solicitud del docente solo se grabará el audio de esta entrevista. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Realizaré una serie de preguntas y usted me da su opinión. ¿Por qué y para qué nos educamos? Bueno, muchas gracias Angie por invitarme. Digamos que el por qué nos educamos está sujeto a un cierto factor de subjetividad, ¿no? Porque, digamos, cada uno dentro de nuestra independencia de pensamiento como individuos, tenemos diferentes razones por las cuales hacemos las cosas. Es decir, habrán quienes se educan porque les toca, habrán quienes se educan porque realmente quieren tener un desarrollo personal, hay quienes lo hacen porque quieren simplemente tener un desarrollo profesional y económico. Entonces el por qué nos educamos es una cuestión un poco compleja de definir en términos generales. Digamos que dentro del contexto de Estado colombiano, el por qué nos educamos está muy ligado al modelo económico que nos rige actualmente. Igualmente el para qué es una cuestión que tiene que ver con la intención, para qué hago esto, y está ligado también a muchos intereses personales, pero es igual que el por qué, es decir, en el contexto general de la nación, para qué nos educamos, pues muchas veces para desarrollar ciertas capacidades técnicas que nos permitan desempeñarnos en alguna labor, en algún rubro específico, o simplemente porque buscamos felicidad y encontramos placer en el conocimiento. Entonces es difícil de definirlo, pero diría que está dentro de ese marco conceptual. ¿Considera que actualmente nos educamos para la democracia? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta lo que entendemos por democracia, siendo este el modelo de Estado, el modelo de nación, digamos, menos peor que existe dentro de los demás modelos. Hay que entender que la democracia es un sistema de organización social, político y económico en el cual hay diversos poderes y diversos intereses ideológicos, económicos y, por qué no, sociales. Y estos poderes se mueven dentro de una especie de acuerdo democrático que está fundamentado en la Constitución, y quien tenga el poder administrativo del país debe velar por los intereses y por la seguridad de todos los miembros de la nación, independientemente de sus pensamientos, creencias y demás cosas. Digamos que en el contexto de la educación, al menos en la parte de la educación secundaria, eh, digamos que es como una pequeña democracia en donde hay un gobierno escolar, donde cada estudiante plantea sus ideas, hay una especie de organización política y de burocracia interna que sirve como una especie de simulación, de remedio de cómo funciona el Estado democrático como tal. Eh, digamos que hay muchos vacíos conceptuales en la educación para comprender el concepto de democracia como tal y pretender que nuestros estudiantes comprenden su situación como miembros de una sociedad dentro de un Estado democrático. Pero digamos que son una especie de ejercicios, de simulacros de cómo funciona la vida en democracia. Digamos que faltaría un toque de conceptualización en cuanto a la democracia, pero hay una formación para la democracia, podría decirse que sí. Última pregunta. ¿Qué debe cambiar la educación actual? Yo creo que la educación, no solo la actual, sino la educación en general desde el siglo pasado, desde que se empezaron a forjar las instituciones educativas,
Ha habido un error en cuanto a los intereses educativos, es decir, siempre hemos basado nuestros sistemas educativos y nuestros modelos educativos en modelos extranjeros, en modelos europeos, y la educación que tenemos está basada en una copia de esos modelos educativos. Entonces yo creo que lo que debería cambiar la educación, no solo en la contemporaneidad, sino que ha ido cambiar desde hace tiempo, es de realmente indagar cuáles son los intereses de un ciudadano colombiano. Es decir, como colombianos, qué necesidades tenemos en cuanto a lo educativo, qué necesitamos, qué nos falta, cómo construimos un mejor país, cómo construimos una identidad colectiva, cómo nos reconocemos como seres culturales. Entonces diría que el error principal es básicamente dar una educación, digamos que implantada de una manera apresurada a las carreras, simplemente por satisfacer una necesidad educativa y de organización social, más por una cuestión de contexto y de contenido cultural. Damos por terminada la entrevista. Profe Fanor, muchísimas gracias. A ti, Ali, muchísimas gracias por invitarme.